Buenas tardes con todos los alumnos del curso de pediatría. ¿Me escuchan? ¿Está bien el audio? Buenas tardes, doctora. Sí se escucha. Ok, muy bien. Entonces, hoy día es la última clase de neuro. Vamos a hablar sobre el estado epiléptico o también llamado estado de mal epiléptico. Lo pueden encontrar en otras bibliografías. Entonces, este estado de mal epiléptico es una emergencia, es la más frecuente que se presenta en la neuropediatría y también es muy frecuente en las emergencias pediátricas, ¿no? Ocurre aproximadamente 20 episodios por cada 100.000 niños por año. Uno de cada 12 pacientes va a ser más o menos el debut de la epilepsia, ¿no? Este estado de mal epiléptico se asocia a una mortalidad de 3% a corto plazo y hasta 7% a largo plazo. En los pacientes que superan este estado de mal epiléptico convulsivo, frecuentemente presentan secuelas funcionales, neurocognitivas o una reducción de la calidad de vida. Entonces, por eso es su importancia de conocer, manejar, especialmente en su primera guardia, acuérdense de mí, en su primera guardia que van a tener en pediatría, cuando estén de internos, van a ver que van a tener en sus guardias de rutina uno o dos pacientes en estado epiléptico. Entonces, el estado epiléptico, ¿cómo lo definimos? En 1981, ILAE lo definía como una convulsión prolongada por 30 minutos o más, o dos o más convulsiones que se suceden sin recuperar de la conciencia. Entonces, este es una afirmación anterior de 1981. Actualmente, desde 1999, ya estamos hablando de estado epiléptico cuando las convulsiones son continuas por más de 5 minutos. Pues el tiempo ya no es 30, no esperamos 30 para empezar a actuar, ¿no? Considerando que si persisten más de 5 minutos, es probable que continúen hasta los 30 minutos, siendo estas más difíciles de tratar, recalcando la importancia del manejo precoz con la finalidad de evitar la progresión de estados refractarios y de sus secuelas. O sea, la definición de 30 minutos es antiguo, no hay que esperar 30 minutos para empezar a tratarlo, ya con 5 minutos hay que empezar el tratamiento. Ah, La duración de 5 minutos o más de la actividad de convulsiones clínicas y o electroencefalográficas continuas, ¿no? Este ya es en 2015. Esta actividad de convulsión recurrente sin recuperación de la conciencia entre ellas. También el tiempo es 5 minutos, ¿no? Define crisis corta menor de 5 minutos. Estas crisis no se van a... Menos de 5 minutos generalmente es la mayoría de crisis convulsivas epilépticas, ¿no? Cuando se prolongan entre 5 y 10 minutos, ya son crisis prolongadas. Y estas sí pueden llegar hasta más de 30 minutos, ¿no es cierto? Pero ya nuestra definición operacional es a los 5 minutos, a los 5 minutos. Y acá están los tiempos, ¿no? ¿Cuándo empezar el tratamiento? Cuando hay un estado epiléptico convulsivo, tónico, clónico, generalizado, a los 5 minutos ya tengo que estar actuando. A los 30 minutos ya va a haber daño neuronal, como vamos a ver en la fisiopatología. En, en un estado convulsivo ah, focal, ya tomamos no 5 minutos, sino 10 minutos, ¿no? Y en una ausencia, por ejemplo, un estado convulsivo por ausencia, y empezamos a tratar a los 10 a 15 minutos. Entonces, hay un diagnóstico, una definición operacional, ¿no? El estado epiléptico es una condición que resulta de la falla de los mecanismos responsables del término de la crisis o bien de la iniciación de los mecanismos que llevan
a crisis anormalmente prolongadas, o sea, más allá del punto T1, ¿no? Cuando ya pasa el tiempo T1 es que se va a prolongar. Es una condición que puede provocar consecuencias a largo plazo después del punto T2, incluyendo, miren, a partir del T2 en la tónico-clónica, T2 en la focal en los 60 minutos, y en las ausencias no conocemos el T2. Incluye muerte neuronal, injuria neuronal y alteraciones de las redes neuronales. Acá se los he representado con más claridad. Entonces, de 0 a 5 minutos, la posibilidad de ceder espontáneamente. Por eso es que no lo tratamos antes de los 5 minutos. Los 5 minutos, este es de convulsión tónico-clónica generalizada, ¿no es cierto? A los 5 minutos es el tiempo T1. Debe iniciarse el tratamiento. Porque a partir de los 5 minutos es más, es que esta crisis se va a prolongar por más tiempo, ¿no? Entonces, y a partir de los T2 es posible que se produzca ya el daño neuronal. Entonces, sí, cuando definíamos antiguamente de 30 minutos, sí, ya comenzaba el daño neuronal. Y si yo empezaba el tratamiento a los 30 minutos, recién ya hay daño neuronal y ya es muy tarde mi tratamiento, ¿no? El estado epiléptico refractario. Son crisis epilépticas que persisten a pesar del tratamiento con 2 fármacos antiepilépticos dosificados y seleccionados adecuadamente, o crisis que duran más de 60 minutos, independiente al tratamiento recibido. Y el estado epiléptico superrefractario es el estado epiléptico que continúa o reaparece después de las 24 horas de iniciado el tratamiento con fármacos antiepilépticos. En el superrefractario ya estoy pasando las 24 horas, ¿no? En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que tiene una incidencia, ¿no?, de 36 por 100.000 al año y una mortalidad de 8.2 a 33%. Esto es en el estado epiléptico global, ¿no? El estado epiléptico refractario, la incidencia es menor, ¿no? 7.2 a 3.4, pero la mortalidad aumenta a 22%. Y en el superrefractario tenemos, que es con menos frecuencia, ¿no? 1.2 a 0.74 por 100.000 al año y tiene una mortalidad de 36%. O sea, 36 de 100 van a fallecer, ¿no? Acá para explicar un poquito cómo son las sinapsis, ¿no? Las sinapsis eléctricas, que son muy rápidas y usan poca energía, son en menor número, y las sinapsis químicas. Estas son sinapsis que amplifican la excitación, la inhibición, son bastante selectivas, ¿no? Entonces, acá estamos en la sinapsis química, ¿no? Acá vamos a ver los neurotransmisores GABA y el glutamato, ¿no? El glutamato que va a ser excitatorio y el GABA que va a ser inhibitorio. Aquí también es para explicar lo mismo, ¿no? Acá está el glutamato, el GABA, que es el inhibitorio, ¿no? Y el glutamato que va a dar un potencial excitatorio, ¿no? Este es el responsable para que un estado epiléptico permanezca, ¿no? En cuanto a la fisiopatología, va a haber una falla en los mecanismos del control de descarga eléctrica cerebral, tanto en los neurotransmisores excitatorios como los inhibitores. Va a haber aumento de la biodisponibilidad de neurotransmisor excitatorio, como el glutamato que estamos hablando, ¿no? Y va a haber una biodisponibilidad baja del GABA y un pobre bloqueo de los canales de NMDA por magnesio. Los canales de MDA son primordiales en la generación del daño neuronal mediado por calcio y la apoptosis, ¿no? Hay una desregulación en el recambio de receptores GABA, hay disminución de la fosforilación de proteinquinasas del receptor, va a haber una activación de complejos clatrina
una internalización bioendocítica de los datos, ¿no? Esto va a hacer que se prolonguen las crisis con una insuficiencia mitocondrial, necrosis y apoptosis celular, inflamación, una alteración de la barrera hematoencefálica. ¿Y qué vamos a ver en el niño, ¿no? En el paciente? Entonces, a nivel de sistema nervioso central, en la fase 1, que sería de 0 a 30 minutos, va a aumentar el flujo cerebral, sanguíneo cerebral, va a aumentar la necesidad de oxígeno y glucosa, aumenta el lactato, la glucosa, ¿no? A nivel sistémico hay hiperglicemia, acidosis láctica, en el sistema nervioso autónomo, hipersalivación, puede haber fiebre, temperatura elevada, hay vómitos. En el sistema cardiorrespiratorio va a haber aumento de adrenalina, noradrenalina, gasto cardíaco, presión venosa central, hipertensión arterial, taquicardia y arritmia. Eso vamos a ver en el paciente en los primeros 30 minutos. Y cuando están los mecanismos compensadores, ¿no es cierto? Cuando ya fallan los mecanismos compensadores es más de 30 minutos, ¿no? Hay fracaso de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, vasodilatación cerebral, hipoxia, acidosis, edema cerebral, aumento de la perfusión intracerebral, coma, hiponatremia en las alteraciones sistémicas, hiponatremia, hiper o hipocalemia, acidosis mixta, fallo hepático y renal, rabdomiolisis, mioglobinuria, leucocitosis, hipertermia en el sistema cardiorrespiratorio, edema pulmonar, hipoxemia, hipotensión y falla cardíaca, ¿no? Entonces, nuestro paciente, cuando entra en estado epiléptico, puede llegar a la muerte, ¿no? Si uno no suspende las crisis, ¿no? Y si no lo maneja bien. Acá este cuadrito es para ver la mortalidad. Vean, en los primeros 10 minutos, todo es con tiempos, ¿no? Ustedes lo van a ver que en estado epiléptico todo es con tiempo. Hasta los 10 minutos todavía la mortalidad es baja, después va subiendo y a los 30 ya empieza a dispararse, ¿no? A los 30 minutos ya se empieza a disparar, ¿no? Y miren, empieza, cuando más pasa el tiempo, más posibilidad que este niño pueda fallecer, ¿no? Hay varios tipos de estados epilépticos, ¿no? Los convulsivos, los que lo conocemos con más, con más frecuencia, es el estado epiléptico convulsivo, y también que hacemos más diagnósticos, ¿no? Porque lo estamos viendo que el niño está convulsionando. La- en contra a los estados epilépticos no convulsivos, ¿no? En la cual no vemos la crisis. Y es necesario tener un videoelectro, un electroencefalograma continuo para hacer el diagnóstico, ¿no? Las epilepsias parciales continuas, las crisis, estado mioclónico, estado epiléptico mioclónico, las generalizadas, etcétera. ¿Cómo lo clasificamos a estos niños a estos pacientes con estado epiléptico? Le hacemos una clasificación semiológica, etiológica, electroencefalográfica y nos fijamos en la edad. Si quieren lo hacen al revés, ¿no? Pueden ser la edad, la semiología, la etiología y el electro. Cada paciente debe clasificarse de acuerdo a cada uno de los 4 ejes. Cada uno es un eje, ¿no? En la presentación inicial, la edad aproximada del paciente y la semiología serían inmediatamente evaluados, ¿no? Vemos qué edad tiene lactante, neonato, preescolar, escolar, ¿no? De acuerdo a hemos visto que en la epilepsia, de acuerdo a la edad hay un síndrome epiléptico característico, ¿no? La etiología será evidente con menos frecuencia y puede llevar más tiempo identificar, ¿no? El electroencefalograma nos va a aportar para ver con qué agresividad y qué medicamento vamos a utilizar en cada etapa del, del estado epiléptico. Y eso también, si suspendemos la crisis rápidamente, va a cambiar el pronóstico y lo más importante es suspender la crisis, ¿no? En la semiología, eh,
es la presentación clínica del estado epiléptico, ¿no? Y por lo tanto la columna vertebral de esta clasificación. La presencia o ausencia de síntomas motores prominentes me va a hacer la clasificación. Y el deterioro, o sea, hay que ver al niño, ¿tiene presencia de síntomas motores? Sí. ¿Está comprometida la conciencia? Sí o no, ¿no? Hay que poner eso. Con síntomas motores prominentes, tenemos el síndrome convulsivo generalizado, el focal, el que comenzó con focal y después se generalizó, el mioclónico, el focal motor, el estatus tónico, el estatus epiléptico hiperkinético. Cuando no hay síntomas motores o no son prominentes, el niño va a estar en coma, ¿no? Eh, También puede ser generalizado, puede ser focal. Esto nos va a ayudar, no la clínica, sino ya el electro, ¿no es cierto? En cuanto a la etiología, vamos a hablar sobre los términos que conocemos la etiología. Si conocemos la etiología es sintomático, ¿no? Ah, y esto puede ser estructural, como hemos visto en epilepsia, puede ser metabólico, puede ser inflamatorio, tóxico, tóxico infeccioso, etcétera. Voy a poner mi puntero. Y el término cuando no conocemos, es, mm, no hay una etiología conocida, o es criptogénico, ¿no? El término criptogénico es un término antiguo, en la cual refiere a que nosotros tiene un, yo, yo supongo que tiene una etiología, pero está oculta, todavía no la conozco. Esto puede ser en epilepsias metabólicas, por ejemplo, ¿no? Eh, y acá vamos a encontrar las más frecuentes de las causas de estado epiléptico, ¿no? Un ACV reciente, un trauma, infecciones del sistema nervioso, hipoxia cerebral, el PRES, ¿no? Las autoinmunes, las paraneoplásicas, la sepsis, los disturbios metabólicos, drogas que pueden causar estado epiléptico, las epilepsias antiguas, los tumores y otras patologías cerebrales. El electroencefalograma es el otro eje, ¿no? No hay un patrón vital, no es tan específico, ¿no? Hay que ver el patrón en general de descargas periódicas, de actividad clínica delta, punta onda lenta, onda aguda lenta, etc. Número de fases, la agudeza de los grafoelementos, la amplitud, la polaridad. Esto nos va a dar el neurólogo, ¿no? El neurólogo nos va a informar, el neurofisiólogo en realidad, ¿ya? Porque en la neurología también los neurólogos tienen diferentes especialidades, ¿no? Y el neurofisiólogo, el que se ocupa en leer electros, el neurofisiólogo es el que nos va a dar ¿no? La edad, como sabemos, la edad es importante, ¿no? No es diferente en un estado epiléptico en recién nacidos, o en lactantes, o en los niños, ¿no? En los recién nacidos es un poco difícil reconocer un estado epiléptico, ¿no? A veces ustedes cuando han revisado convulsiones neonatales, ahí han visto que las convulsiones pueden ser sutiles, ¿no? Y de difícil reconocimiento de estas crisis. Y de acuerdo a cada edad vamos a tener mayor incidencia de diferentes síndromes epilépticos, ¿no? El manejo, seguimos en manejo. El manejo inicial hay que hacerle un examen neurológico rapidísimo, ¿no? Un examen general rápido. Hay un equipo que ya está haciendo la historia clínica, que ese sería el interno, que está haciendo la historia clínica, y hay otro equipo que está conversando con los padres de familia, y hay otro equipo que ya lo está atendiendo al paciente, ¿no? Ese equipo que le atiende ya al paciente es el asistente de emergencias y es el residente, ¿no? Entonces, ellos ya están examinando al niño rápidamente,
viendo pupilas, la escala de Glasgow, si hay alteraciones focales, qué posturas está presentando, si hay posturas anormales, si hay signos meningios, cómo están las fontanelas, si hay exantema, si hay hematoma, signos de sepsis o traumatismo. Es una revisión clínica rapidísima. En la historia clínica que se está haciendo paralelamente, hay que buscar antecedentes, factores precipitantes, inicio de la crisis, cuáles son sus características, la evolución, la duración, si hay la posibilidad que se intoxique el niño, ¿no? Y, y, y pensando, por ejemplo, si yo pienso que es una meningitis bacteriana o una encefalitis, si es algo infeccioso, le hago punción lumbar, ¿no? Previo a un escáner, ¿no? A una tomografía. Eh, que sea un problema traumático, entonces veo si tiene hematomas el niño, ¿no? Si en algún lugar tiene un hematoma, etcétera. Procesos isquémicos, ¿no? Si ha habido anoxia sistémica, si hay accidentes cerebrovasculares, si es de causa metabólica, si es hipoglicemia, si es hipocalcemia. Rápidamente, el médico que está a cargo con el residente van solicitando los exámenes rápidamente y los que se puede hacer, eh, por ejemplo, una glucosa rapidito se hace en el paciente, ¿no? Gases en sangre también es veloz. Y acá están las pruebas que debemos pedir: glucosa, hemograma, función hepática y renal, electrolitos, calcio, magnesio, gasometría, acá calcio, magnesio, y ya la glucosa está ahí, ¿no? Gasometría, gases, amonio, niveles de anticonvulsivantes. Si es un niño con epilepsia antigua y viene en estado epiléptico, hay que pedirle niveles de anticonvulsivantes y también evaluar si hay tóxicos, ¿no? Y valorar los factores precipitantes. Cosa ha podido precipitar a que mi niño haga estado epiléptico. Los factores precipitantes, el más frecuente es la fiebre o la infección, ¿no? Los niños que tienen fiebre baja el umbral convulsivo y ahí se disparan las crisis, ¿no? Las infecciones de respiratorias altas, diarreas, etcétera, también son factores precipitantes. Cambios de medicación. A veces o los padres entienden mal o el neuropediatra bruscamente cambia un medicamento, ¿no? Medicamento que lo tiene años, y después dije, no, voy a suspender este y pongo otro. No, en la epilepsia en niños no se puede suspender bruscamente. Se suspende gradualmente y el otro antiepiléptico que pienso usar, lo voy empezando a usar. O sea, va saliendo un medicamento y va entrando el otro medicamento. Causas metabólicas, causas congénitas, anoxia, infección, trauma, accidentes cerebrovasculares, las drogas como el alcohol. El alcohol también puede producir estado epiléptico en niños, los tumores también, con menos frecuencia, ¿no? ¿Qué pruebas complementarias hay que hacer? La punción lumbar, ¿no? El estudio del líquido cefalorraquídeo en los niños que tienen estado epiléptico y que tienen fiebre, especialmente, pensando en una infección del sistema nervioso central, ¿no? La neuroimagen, que primero será una tomografía, ¿no? La tomografía me va a ayudar rápidamente porque casi en las emergencias de los hospitales de alta complejidad, todos tienen una tomografía al costado en la emergencia, ¿no? Casi al costado de la cama, ¿no? Entonces, en 5 minutos lo puedo hacer una tomografía, ¿no? Y esto me va a servir mucho para los traumatismos, para la sospecha de infecciones, granulomas, hemorragias, ¿no? Neoplasias, etcétera, ¿no? Y posteriormente ya puedo hacer la resonancia magnética, que realmente hay pocos hospitales que cuentan dentro de su mismo hospital un resonador magnético, ¿no? En nuestro caso, en el Hospital Almenara, tenemos el resonador magnético para adultos, lo que es para los niños que necesitan sedación, tenemos que mandarlo a una clínica. Entonces, eso nos limita mucho el uso de resonancia magnética. Eh,
Bueno, esto ya es algo más específico para los neuroradiólogos, ¿no? Para identificar un método de imagen de difusión, ¿no? Que permite identificar alteraciones peritales y nos podrían decir cuán severo es esta lesión, ¿no? Ellos nos van a informar sobre ello. Entonces, acá tenemos el electroencefalograma. ¿Es urgente? Sí es urgente. Pero esto, si yo no tengo electro, ¿no lo voy a tratar? No, yo lo tengo que tratar. Si tengo o no tengo electro, yo veo que está convulsionando mi paciente y lo tengo que manejar. Ahora, sí es importante en las crisis, en los estados epilépticos no convulsivos, ¿no? Si el paciente no está convulsionando, pero si hay coma, hay un trastorno sensorio mayor, hay un compromiso encefálico mayor, es muy valioso hacer un electroencefalograma que me va a ayudar a hacer el diagnóstico. En quienes hacemos electroencefalograma continuo, que esto está indicado en estado epiléptico, ¿no? En sospecha clínica, estado epiléptico no convulsivo, después de un estado epiléptico convulsivo y como predictor de crisis no convulsivo, como predictor. Y esto les he puesto dos trazados, ¿no? Dos trazados de estado epiléptico, ¿no? Así se observa el electro en un estado epiléptico. ¿Cuáles son los principios de manejo? Primero, que la mortalidad y la morbilidad se relaciona con la duración del estado de mal epiléptico, por lo que es prioritario su rápida identificación, además de la etiología y la comorbilidad. Sin tratamiento, el estado epiléptico es fatal. Y si no es fatal, ocasiona un gran daño que es cerebral irreversible. El tratamiento debe seguirse una guía clínica, ¿no? Cada emergencia debe tener su guía clínica y cómo va a manejar su estado epiléptico. Hay que documentar, estamos diciendo, la historia clínica, que lo hace el interno generalmente, la función del interno en la emergencia. Eh, con la historia clínica tiene que estar identificando la causa, ¿no? ¿Qué puede ser? Tiene que estar averiguando qué puede ser este estado epiléptico, ¿no? Con una buena historia clínica podemos llegar a identificar la causa. El seguimiento del ABC de sostén vital y el control de crisis ya lo hace el otro equipo, que sería el equipo del residente con el asistente de guardia. ¿Cuál es nuestra estrategia general para el manejo del estado epiléptico? El tratamiento sintomático urgente, ¿no? Para evitar el daño neuronal y para evitar la farmacoresistencia. Cuanto más me demoro, más daño y más farmacoresistencia del paciente. Identificar y tratar la causa, ¿no? Acá va el estudio. Vamos a estudiar cuál será la causa del estado epiléptico. El manejo inicial va a ser la vía aérea, ¿no? Mantener vía aérea permeable durante todas las etapas del tratamiento, aspirar secreciones, la lateralización de la cabecita. En la respiración, monitorización de la respiración y saturación. Podemos darle oxígeno suplementario. Circulación, monitorización continua de presión, frecuencia cardíaca y presión arterial. Asegurar buen acceso venoso, por lo menos tener dos vías. Si una no va, la otra va a funcionar, ¿no? Y la obtención analítica básica. O por una vía estamos sacando las muestras y por la otra vía le estamos poniendo el anticonvulsivante, ¿no? Y como les decía, en estado epiléptico todos son tiempos, ¿no? Hasta los 5 minutos yo no podría tratar, porque es probable que ese episodio convulsivo, si no llega a los 5 minutos, ahí quede, ¿no? Se suspenda espontáneamente. A partir de los 5 minutos ya es un estado epiléptico precoz. Y ahí puedo usar las benzodiazepinas. Entre 5 y 30 minutos ya viene la fenitoína, el fenobarbital, el valproato, el levetiracetam, cualquiera de ellos, ¿no? Y cuando ya tenemos los 30 minutos, tenemos el estado epiléptico establecido. De 60 a 120, estado epiléptico refractario, ¿no? Refractario. Y más de 24 horas, como hemos dicho, el estado epiléptico súper refractario. Entonces acá tenemos, esto es para que lo lean con paciencia, acá está casi todo lo que tienen que hacer cuando tienen un niño en estado epiléptico, ¿no?
La primera línea son las benzodiazepinas. Vamos a tener o el lo que cuente el centro de salud, ¿no? Hay algunos que y la mayoría tiene diazepam, algunos tienen midazolam, ¿no? Están las dosis, como colocar según kilo, ¿no? Lo máximo también que hay que administrar, y se va administrando lentamente, miren, en 5 minutos. Se va administrando, por ejemplo, el diazepam y mirando al paciente, ¿no? Se va administrando mirando al paciente en qué momento suspende la crisis. ¿Cuál es el problema de la desventaja del diazepam? ¿No? Que su tiempo de acción es muy, muy cortito. Entonces, cuando yo estoy pensando en que ya suspendió la crisis, de repente termina el tiempo de acción y ya empieza a hacer otra vez la crisis, ¿no? Otra droga es el midazolam. El midazolam, que podríamos darle intranasal, podríamos darle bucal también, cuando no tengo endovenoso, ¿no? Cuando no tengo vía. Si no, le pongo vía endovenosa, ¿no? Eh, la segunda línea ya tenemos la fenitoína, ¿no? La fenitoína es la droga que uno lo puede contar en todas las emergencias, incluso en hospitales con niveles no tan complejos, vamos a encontrar fenitoína, es fácil de encontrar. Eh, Esta fenitoína se empieza a 20 miligramos kilodosis y se le va administrando eh, en 20 minutos. Mire. O sea, yo lo voy administrando lentamente, en una infusión, ¿no? Tiene efectos adversos, ¿no? Varios. Puede producirme arritmias cardíacas, entonces por eso tengo que diluir en solución salina isotónica. En solución salina isotónica puede precipitar, entonces eh, hay que solo diluir en solución salina, ¿ya? Ah, siempre cuando uno indica, tiene que indicar cómo lo va a disolver el volumen que tengo en un volutrol y poner en qué solución voy a poner, ¿no? Entonces, fenitoína, solución salina, no glucosa, ¿ya? Mm, si está haciendo hipotensión, bajar la velocidad, ¿no? El ácido valproico es otro medicamento muy bueno. También puedo empezar a 20 miligramos kilodosis, lo administro en 5 minutos. Este puede darme hepatotoxicidad en niños pequeñitos. Cuando yo estoy sospechando en enfermedad metabólica, no le doy ácido valproico. El problema del valproato es que sí existe valproato endovenoso en Perú, pero todavía en los hospitales, por ejemplo, de salud, no tiene valproato endovenoso. Entonces, eso es una limitante para su uso como segunda línea. Tenemos otros medicamentos como el levetiracetam. El levetiracetam es un buen medicamento también, de 30 a 60 miligramos kilodosis. El problema de este medicamento es que no lo contamos como endovenoso. En Perú hay muy poco que lo traen, entonces no contamos con este fármaco endovenoso. El fenobarbital sí contamos en todos nuestros hospitales y lo podemos encontrar en cualquier nivel. Entonces, se puede usar a 20 miligramos kilodosis y se le administra en 10 a 15 minutos, pero como esto da depresión respiratoria, ya tiene que estar en una unidad de UCI o por lo menos intermedios para poder administrar el fenobarbital. Y acá es un resumen de todo con los tiempos, ¿no? Cuando llega el paciente ya hay que estar preparándose, ¿no? Incluso antes de que llegue ya hay que estar listos, ¿no? Eh, Oxigenoterapia, monitorización, glucosa capilar, inyectar acceso venoso. Vean todo lo que hay que hacer. Hacer, dosar glucosa, hay que ya estar pidiendo los exámenes de electrolitos, de tóxicos, etcétera, ¿no? Y hacer la historia clínica de 0 a 5 minutos. A los 5 minutos ya estamos acá, ¿no? Ya estamos con vía venosa,
Con vía venosa sí, diazepam o midazolam, ¿no? Si no tengo vía venosa, midazolam es una buena, ¿no? Midazolam bucal, nasal, diazepam rectal. Cuando ya está el estado epiléptico establecido, ya tenemos los fármacos de segunda línea, ¿no? Como les decía, no tenemos levetiracetam endovenoso, no tengo valvarto endovenoso, entonces acá me queda la fenitoína, ¿no? La fenitoína. Y cuando ya, incluso en esta etapa, cuando si fuera un recién nacido o un niño pequeño, un lactante menor, podría considerar la piridoxina, ¿no? La piridoxina endovenoso como prueba eh, terapéutica. Y cuando ya es refractario, ya estamos pensando en este orden, ¿ah? Primero midazolam, si no cede con el midazolam, que es en infusión, aquí ya, primero le podemos poner en bolos y después en infusión. Después ya propofol y tiopental, ¿no? Esto ya en una unidad de uso. Acá les he vuelto a poner para que no se olvide el cuidado inicial, la primera línea, la segunda línea, el- en el estadio 3 hay que seguir, ¿no? Y después ya estamos con midazolam, propofol, y la ketamina, ¿no? La ketamina bloquea el receptor MDA, que está muy incrementado en el estado epiléptico refractario. El 4 ya estamos con otras drogas, ¿no? En realidad, cuando llegamos al estadio 4, hay que conversar con los padres, ¿no? Hay que conversar con los padres. Bueno, siempre uno está conversando en cada fase, ¿no? Pero ya en este estadio 4, ya quizás y hay que usar la ética profesional para seguir. Hay que pensar en los cuidados paliativos, hay que discutir con la familia, ¿no? ¿Qué hacer con el niño en esta etapa? Acá están las manifestaciones cerebrales a corto plazo y a largo plazo. Entonces, habíamos dicho que aumentaba el flujo cerebral, sanguíneo cerebral, un consumo de glucosa y oxígeno, hay una falla de la autorregulación cerebral, hay una ruptura de la barrera hematoencefálica, sufrimiento cerebral y edema regional, y muerte neuronal por necrosis citotóxica y apoptosis. A largo plazo, hay pérdida de neuronas, alteración de los circuitos celulares, daño cortical difuso, lesiones hipocampales también, ¿no? Entonces acá les ponía un ejemplo de un niño con estado epiléptico en la cual hay cambios ¿no? Hay cambios, miren, acá vemos una hiperintensidad en temporales, ¿no? En todo el lóbulo temporal, también en núcleos de base, ¿no? En la parte occipital, son cambios difusos, ¿no? Que van desarrollándose cuando está haciendo el estado epiléptico. Si yo suspendo la crisis, esos cambios van a ser reversibles. Si yo suspendo la crisis en las primeras horas, ¿no? Y acá les traigo un estado epiléptico en la cual estos son los cambios en las primeras 24 horas y le hacemos otra resonancia a los 3 meses y miren las lesiones que deja, ¿no? Lesiones difusas, eh, infartos varios en el temporal, ¿no? Este temporal se ha lesionado, ha habido necrosis y cuando hay lesiones temporales, lo que queda es una epilepsia refractaria, ¿no? De difícil manejo, de difícil manejo. Entonces, es por eso que cuando tenemos un estado epiléptico, hay que, hay que, hay que tratarlo lo inmediatamente posible, ¿no? Por eso ya no son 30 minutos, 5 minutos. A partir de los 5 minutos yo empiezo el tratamiento y voy tomando tiempo, porque los tiempos son importantes, ¿no? Para ir aumentando drogas y manejando al paciente en una unidad de cuidados intensivos, ¿no?
Y esto es lo mismo, ¿ya? Para que también se les quede grabado de una u otra manera, este, los estadios 1, 2, 3 y 4 y qué hacer en cada estadio. Eh, el estado epiléptico en pacientes epilépticos conocidos, los factores que le favorecen son la fiebre, la suspensión brusca del tratamiento, olvido por olvido. A veces los pacientes, me olvidé, doctora, me olvidé una vez, 2 veces, 3 veces y se paran olvidando y pueden llegar a estado epiléptico, ¿no? Por mala absorción, si le da diarrea, por ejemplo, ¿no? Entonces, por vómito, no tolera la vía oral, por interferencia medicamentosa también. Entonces hay que conocer, ¿no? El manejo es conocer el tratamiento del cual es sensible. Hay que preguntar al paciente, a la mamá, ¿no? ¿Qué medicación tomaba antes? Y eso no hay que interrumpir, hay que continuar con esa medicación. Hay que agregarle, le agrego fenitoína, le agrego diazepam, le agrego midazolam, le agrego. No le suspendo su medicamento habitual y después solo manejo el estado epiléptico, ¿no? Hay que hacer el dosaje de medicamentos antiepilépticos y caracterizar el estado de malepilepsia. Bueno, este es un niño que llora, ¿por qué? Porque he cometido varios errores, ¿no? Me retraso en el manejo del estado epiléptico, retraso el tiempo, ¿no? Hay veces uno dice, bueno, le voy a poner el diazepam, y no cede, y me demoro en usar otra dosis de diazepam o ya empezar con la de segunda línea, ¿no? Otros errores es no le doy la dosis adecuada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le doy si tengo que darle 20 miligramos por kilo de fenitoína, y digo, no, no voy a pasar algo, mejor le pongo 10 nomás, ¿no? Tampoco, la dosis hay que ponerle la dosis plena. Y las benzodiazepinas también, dosis plena. Interrumpir el tratamiento habitual de fármacos antiepilépticos, lo que estábamos hablando, ¿no? Llega el niño epiléptico con 4 fármacos, 3 fármacos que está usando, y cuando llega a estado epiléptico, lo manejo mi estado epiléptico y me olvido todos los fármacos que usaba, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de estos fármacos, hay que continuar usando incluso con sonda nasogástrica. Si no hay estos fármacos por vía endovenosa, son por zona nasogástrica, y cuando ya pueda ingerir, ya pueda digerir el niño, ya empiezo los medicamentos, ¿no? Tratar con más de 2 dosis de benzodiazepinas con demora de dosis de segunda línea, ¿no? A veces le pongo diazepam, después le pongo otro diazepam y después le pongo un midazolam y después todo en bolitos, y esos bolitos no me van a ayudar, ¿no? Y estoy demorando la dosis de segunda línea. Este es el anticonvulsivante ideal para un estado epiléptico, debería ser por vía endovenosa, debería ser efectivo en todas las convulsiones, debería penetrar rápidamente al sistema nervioso central, debe penetrar y quedarse, su efecto debe ser duradero, debe tener buena tolerancia, no de tener efectos adversos mayores, tener una potencia suficiente que permita la utilización de volúmenes pequeños que se administren en corto tiempo, ¿no? Han visto que hay que poner en infusión, que hay que ponerlo lento, porque tiene efectos adversos, ¿no? En realidad no tenemos ya la droga ideal para el estado convulsivo, porque algunos cumplen algunos de los ítems de acá, ¿no? Por ejemplo, el diazepam sí es para toda convulsión, va endovenoso, su efecto es inmediato, pero su permanencia es muy corta, ¿no? Y así, entonces, y vemos en cada medicamento, vamos a encontrarle una dificultad. Y esto es para que ustedes más o menos solamente le den una revisada así, de que cada medicamento actúa en un determinado nivel, ¿no? Cada medicamento. Entonces, miren, la fenitoína, la motripina, carba, oxcarba, ácido valproico, etcétera, actúan a nivel de canales de sodio mediado por voltaje, ¿no? Y así, vigabatrina, por ejemplo, en GABA, ¿no? Eh, eh, y ustedes van a ver que a todo nivel, por eso que hay que ver qué medicamento le puedo asociar a otro medicamento, ¿no? ¿Cómo ustedes asocian los medicamentos? Veo el mecanismo de acción
Y si los dos hacen lo mismo, por ejemplo, la motrigina y fenitoína tienen el mismo mecanismo de acción, entonces no uso el mismo mecanismo de acción, ¿no? Tiene que ser uno mecanismo de acción y el otro con otro mecanismo de acción, ¿no? Esto es lo mismo para elegir, ¿no? Y acá les dejo las drogas más comúnmente usadas, las dosis, los intervalos, cuál es la dosis máxima, ¿ya? La fenitoína, por ejemplo, 20 miligramos por kilo, máximo un gramo, diluido en suero fisiológico, acuérdense, diluido en suero fisiológico, no en destroza porque precipita. Esta es la fenitoína, ¿eh? La velocidad de infusión, en qué momento empieza su acción, de 10 a 30 minutos, duración de acción de 12 a 24 horas, efectos adversos, hipotensión, depresión, etc. Y así les he dejado de las 4 drogas que tenemos en Perú, Lima, Perú, y las otras drogas que son muy buenas, como es el valproato y el levetiracetam endovenoso, aún todavía no lo tenemos a mano. Bueno, eso sería todo sobre estado epiléptico. No sé si te quedan unos minutitos para las preguntas, si hay alguna pregunta. Doctora, buenas tardes. Una pregunta Sí. sobre la definición de estado epiléptico o epilepsia, no recuerdo bien, pero el término de suprarrefractario se refería básicamente a que era más de 24 horas o también tenía relación con cuántos fármacos se le indicaba o el número de fármacos o solo era más que nada Más por relacionado el al tiempo, tiempo. es más Ah, por el tiempo, es más por el tiempo. Si tú ves en todas las tablas, es por el tiempo, más de 24 horas. Es súper refractario, ¿no? Y está se bien, doctora, supone gracias. y se supone que hemos hecho todo hemos pasado por todos los tiempos, pues, ¿no? Todas las drogas se han dado en el momento adecuado, indicado para ese estado epiléptico que tiene el paciente, ¿no? Gracias, doctora. Listo. ¿Hay alguna otra pregunta? Parece bastante engorroso esto. Bueno, este, en la práctica no es tanto, ¿ya? En la práctica no es tanto cuando uno ya sabe en qué momentos se encuentra el paciente y qué drogas hay que usar, ¿no? No tenemos muchas. Hemos hablado de varias, pero no tenemos muchas. Tenemos diazepam, tenemos midazolam intranasal, puede ser, o intramuscular incluso, o vía oral también al inicio. Después, ¿qué nos queda? Fenitoína y fenobarbital, porque no tenemos ni valproato ni tenemos levetiracetam endovenoso. Y pues seguimos pasando a midazolam, ¿no? Midazolam tenemos, propofol tenemos, pentobarbital tenemos, eso sí tenemos. Pero ya ahí ya estamos en el nivel 4, ¿no? Muy bien, entonces nos vemos en el examen. Ojalá que repasen bien. Yo les hago cosas que ustedes deben saber. Les pregunto cosas que ustedes deben saber, que les va a ser útiles para su internado. Doctora, Oh, disculpe, no sí. se olvide, por favor, de las Ah, diapositivas sí, y la... sí. Yo estoy mandando a todo, ¿ah? Les estoy mandando las clases, todo completo. Y yo le mando ahora. Listo, Muchas gracias. listo. Entonces, hasta el examen. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.